capítulo número 5, en su verso número 22. Aleluya. Esta tarde comenzamos, hermanos, esta nueva enseñanza, este nuevo tema, los pecados ajenos. ¿Ven? Vamos a, aleluya, a ver, hermano, por medio de la palabra del Señor, qué representan los pecados ajenos, que afectan a nuestra vida. ¿Amén? ¿Por qué el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: no participes en pecados ajenos? Ni participes en pecados ajenos. ¿Ven? Vamos a estar mirando por qué, haciendo una lista, numerando ciertos pecados, vamos a decir así, hermanos, que se están cometiendo y tal vez no nos damos cuenta. Gloria a Dios. Vamos a tratar de ser claros, breves, concisos, unos 6 meses solamente en este punto. Número 10, número 15. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo sé que están impactados, no nos asusten, vamos a ir step by step, paso a paso, y vamos a estar conociendo, hermanos, que Dios nos quiere hablar esta tarde. Amén. Ya tienen la palabra abierta ahí, 1 Timoteo 5, 22. Pónganse sobre sus pies. Leemos todos a una sola voz este texto, hermanos, todos juntos. Lo leemos, está cortito, pero leámoslo con énfasis también. ¿Ven? Gloria a Cristo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 5, verso número 22. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Una vez más leemos: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Oremos, iglesia. Padre bueno, Padre de amor, de misericordia, majestuoso, soberano y Rey de Dios. En esta tarde usted merece toda la gloria, la alabanza, la adoración. En esta tarde abrimos nuestros labios para bendecir y exaltar tu bendito y santo nombre, mi Dios. Gracias. Gracias te damos por esta bendita y santa oportunidad. Comenzamos una nueva semana, Señor. Comenzamos un nuevo día. Comenzamos, Señor, una nueva enseñanza también esta tarde, Señor. Nuevo tema de una enseñanza en la cual, Señor, queremos oír tu voz. Queremos oír en nuestro corazón ese redargüimiento, mi Dios. Y de antemano, gracias por tu santa y bendita palabra que nos alerta. Gracias por tu santa y bendita palabra que nos consuela. Gracias por tu bendita y santa palabra que nos redarguye, nos exhorta y nos reprende también, Señor. Gracias. Y esta tarde venimos dispuestos, Padre bueno, para que usted hable en nuestro corazón. Necesitamos de tu presencia, necesitamos tu palabra, necesitamos tu voz. Necesitamos, Señor, el consejo que venga de lo alto, tu Espíritu Santo trayendo esa revelación de este poderoso mensaje, y que podamos salir bendecidos de este lugar. Quita lo que estorba, Señor Dios mío. Todo cansancio, todo sueño, todo dolor, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Establece tu reino, Padre bueno, en este lugar. Que tu Santo Espíritu toque nuestras mentes, toque nuestros corazones, toque nuestro ser. Cada uno de los que estamos en este lugar podamos salir, Dios mío, tocados con tu palabra, tocados con tu Espíritu Santo y tu fuego purificador, Señor. Venga en esta tarde a este lugar y purifique cada uno de nuestros corazones. Límpianos, santifícanos para tu gloria y para tu honra, mi Dios. Y en esta tarde te pedimos todo y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? Siéntense, mis hermanos, en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Le agradezco a Dios por esta bendita oportunidad, preciosa oportunidad que nos brinda nuevamente estar aquí en su casa de oración. Amén. Créame que le decía la vez pasada, del tema pasado, la verdad que le decía al cristiano, que era un tema como la palabra trampolín para pasar ahora a este tema. Amén.
tema que habla, hermano, de los pecados ajenos. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo, el apóstol Pablo le habla a su hijo, al hermano Timoteo. A ver, hermanos. Y le dice, hermano, aleluya, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. En aquel tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo, por así decirlo, no estoy hablando que fue exclusivo de él, Dios lo permitía. Cuando surgía un nuevo ministerio o un nuevo pastorado, un nuevo obispo, era una orden que se llevaba donde el predicador, el pastor, el encargado, el líder, y ponía la mano sobre aquel siervo, hermano, y lo bendecía y lo dedicaba, por así decirlo, para la predicación, ya sea un ministerio, ya sea pastorado, un obispo o un anciano. Entonces, todos lo hacían con imposición de manos, ¿verdad? Obviamente dirigido por el glorioso Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo, preocupado por este tema, por este punto, le dice a Timoteo. Timoteo era un joven, era su hijo de la fe, era un joven, estaba así como yo, un poquito más viejito que él. Era un jovencito, hermano Timoteo, y son consejos, hermano, bien claros y bien específicos, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, con esa preocupación, con esa dedicación, hermano, al ministerio que Dios le había mandado, como el apostolado, hermano le manda esta carta a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? No pongas con ligereza las manos, investiga bien. ¿Sabes por quién vas? Sé bien, infórmate bien por quién vas a orar. Ahora, viendo la situación actual, eso se ha, hermano, perdido. Vamos a llamarlo así, se ha perdido, hermano, porque, hermano, ya no andan en el trabajo, quítese. Es otra cosa. Entonces, hoy se ha perdido eso, hermano, porque ahora ya, por eso ocurre tanto fracaso ministerial hoy. Porque es que me cae bien, es buena gente, se ve que trae madera. Y ya los ponen. Estoy hablando de liderazgo, obviamente, de una responsabilidad en la cual, hermano, van a representar, hermano, en otras palabras, hermano, un trabajo para Dios, y tienen que hacerlo de la mejor, como debe ser, ¿verdad? A ver, pero hoy se hace, me caes bien, te ves bien, nomás por abajo. No, es que ya tiene tanto en el Evangelio, se mira que ándale. Por eso el apóstol Pablo exhorta a Timoteo en esta área, hermano, a que tenga mucho cuidado. Que tuviera mucho cuidado, le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de pecados ajenos. En otra versión dice, hermano, para que no seas cómplice de otros pecados, o de los pecados de otros. También no seas cómplice de los pecados de otros. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Qué profundo es esto. Porque llegaba el momento, tal vez, hermano, y esto fue afectando a la iglesia en general, estoy hablando en el transcurso del tiempo, fue afectando eso, e incluso hoy los concilios hoy tambalean, concilios conservadores, concilios que estuvieron siempre, hermano, de esta manera dirigidos por Dios. Llega un momento en el cual, no, pues este hombre tiene madera, pónganlo, o vamos a ponerlo. Ya no hay esa imposición, ya no hay esa búsqueda de Dios, ese ayuno, oración para hermano, aventarlo o meterlo ¿cómo se llama, hermano? A servir al Señor. No. Hoy, y se da cada cosa, hermano, cada situación. Hoy, lamentablemente, tenemos muchos predicadores, hermano, que no son predicadores, son motivadores, son,
hermano, muchos porque fueron líderes sindicales. ¿Sabe usted qué es eso? No, hombre, hermano, allá en México, para poderte poner de líder sindical en una fábrica, en un trabajo, hermano, te observan y te ponen un 10 porque eres alegador. Vas a alegar, vas a hablar, siempre vas a tener algo, como luego se dice, algo bajo la manga. Que me dicen esto, yo les hago con esto. Que me dicen, y siempre, hermano, le digo porque a mí me tocó alguien así. Y tan impactado estaba con la iglesia, porque estaba acostumbrado a hablar al público y a decir, que me dijo, ¿cómo le hago? ¿Con quién hablo para que me den tiempo para hablar de allí? Quería predicar, no daba. Ya quería predicar, ¿se imaginan? O sea que, y así ponen a muchos porque trae madera, porque no hablan bien, porque se expresa, porque tienen un léxico muy reconocido. Léxico, ¿qué será eso? ¿Quién sabe? Yo bien, léxico. El modo de hablar de tu región, de las palabras, correctamente hablarlas. Entonces, tienen una buena presentación, tienen y por eso muchos lo ponen. Y ay, Dios mío. Y aquí es donde está el peligro. Aquí es donde está lo malo. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ni participes en pecados ajenos. Qué terrible. En nuestra época, poner a predicar a alguien, hermano, que ni casado estaba. Poner a dirigir a alguien que ni casado estaba. Poner a dirigir una obra, hermano, que tenía 2 o 3 matrimonios. Poner, hermano, un caos. Terrible. Dios nos ayude. A ver, yo no voy a hablar esta tarde de usted, de que tiene ahí a su lado, parece que le vamos a dar con todo. Con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, vamos a hablar de este precioso tema, los pecados ajenos, y que Dios nos dé ese discernimiento cada día, hermano, ese discernimiento espiritual, para saber discernir, hermano, siempre. Porque a veces, tal vez sin saberlo, si estamos participando en un pecado ajeno. Y ahorita, a lo mejor no nos va a dar tiempo, traigo como unas 2 horas de pura introducción. Y yo creo que a la tercera hora ya se va a querer ir, por eso digo, a lo mejor va a ser pura introducción en este tema. Pero vamos a estar hablando qué representan los pecados ajenos, qué afectan nuestra vida. ¿Seremos juzgados por los pecados ajenos? ¿Seremos condenados por los pecados ajenos? ¿Seremos, hermano, nuestra salvación qué tal si participamos de pecados ajenos? Todo eso nos vamos a estar, con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, hablando de este primer tema. Porque, le digo por esto, hermano, hoy en día hay tanto evangelio falso, tanto conformismo, y se ha hecho a un lado la sana doctrina. Es lo que decía al principio. Antes, el apóstol Pablo imponía la mano cuando alguien salía a predicar, cuando era para ser pastor de la iglesia. Hoy, lamentablemente, ya no. Por eso mandan a sus. No estamos en contra, hermano, de estudiar. Claro que no. La Biblia nos manda a estudiar. Pero los pastores, en su afán, hermano, mandan a los obreros a que se vayan a capacitar tantos años a un instituto, hermano. Y al último vienen más perdidos que cuando se fueron. Nosotros, como hemos conocido de casos, nos criticar, nos juzgar, es lo que es. Lamentablemente, hermanos, más perdidos, con otras creencias, con otras, ya se sentaban allá atrás, usaban una pata o una pluma, a ver que el pastor en qué se equivocaba. ¿Por qué? Porque el instituto, el seminario, el estudio te hace, de cierta manera, si no controlas aquello, te sube a las nubes. Y ya se siente mejor uno que el pastor, yo predico mejor que el pastor, ahí se equivocó, no, a ese pastor le falta hablar bien, no sabe decir suidad, dice, en vez de decir ciudad. Y si no puede decir, mejor que diga en inglés, ¿lo entendemos? Sí. No, es que, y está, hermano, todo aquello más bien trastornado. Dios nos ayude.
Pero se ha hecho conformismo, hermano, y se ha echado a un lado la sana doctrina. Y por no ofender, según muchos dicen así, muchos pastores prefieren callar y no declarar el pecado que hay en la iglesia. Eso es triste. ¿Qué pasó con el pecado de Acán? Más de 30 hombres inocentes, justos, buenos, tal vez que ellos no habían agarrado nada del anatema, pero por un hombre no se declaró la culpabilidad de aquel hombre, y muchos o varias personas perecieron, murieron inocentemente. ¿Qué le costaba a la esposa, verdad? ¿Qué le costaba a la esposa decir, no, sabes qué, fue mandato de Jehová Dios que no tomara del anatema? Yo no voy a permitir eso. Oye, estos son pecados ajenos. Aquí donde quiero comentar rápido. A veces el esposo hace algo y la esposa, en vez de hermano, de corregir, en vez de, no dice nada. Y es más triste, hermano, en el aspecto a nivel iglesia. Cuando hay pecado, cuando hay transgresión delante de Dios y el pastor no dice nada. No hay está participando en pecados ajenos. Y eso está peligroso. ¿Amén? Porque cuando hablamos de enfrentar el pecado, cuando hablamos, hermano, de aclarar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, eso no significa, eso no tiene nada que ver con la ética. ¿Sí? Claro, hay modo de hacerlo, ¿verdad? La palabra lo dice, cuando alguien pega contra ti, ve y repréndele tú y solos, tú y él estando solo. Pero a veces nosotros somos al revés, ¿verdad? Esperamos o para darle con todo al hermano, ¿verdad? Ahora, ahí donde muchos dicen, no, es que no tiene ética y no tiene no sé qué. Bueno, se puede hacer que la prudencia, falta de prudencia, pero en sí, hermano, corregir el pecado, corregir no tiene nada que ver con ética. Está la palabra de Dios, hermano, que tiene que ser de otra manera tajante al pecado que se está cometiendo, hermano, y que Dios, aleluya, intervenga en eso. ¿Sí? Pero si no, el esposo se robó por ahí del trabajo, se trajo, hermano, 5 galones de gasolina robado, y la esposa viene te trae para tu carro, cochina del carro, joven, y ella soltaba, usted no diga nada, no me lo robé. Ok, está bien, pero no dice nada. No saca carácter, decir, sabes que eso no está bien, yo no quiero maldición para mi hogar. Y aquí es donde comienza el peligro de los pecados ajenos. Participar en pecados ajenos te trae desgracia a tu hogar. No vamos a estar ampliando un poquito más, pero antes de que se quiera ir, se vuelve. ¿Sí? Es una desgracia al hogar. Es una maldición al hogar. Sí, participar en pecados ajenos. Dios nos ayude. Amén, hermanos. Dios nos ayude a leer la palabra del Señor y actuar conforme al derecho. Dice Eclesiastés capítulo 8, hermano, verso 11. Eclesiastés 8, 11. Alabado sea Cristo. Dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Amén. Si no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, o si el árbol no se endereza a tiempo, ¿qué va a pasar? Va a crecer todo torcido. Bendito sea Cristo. Aquí está el peligro, hermano, de que sin saberlo desde nosotros, hermano. Mira, aquí es donde esa palabra Dios abra nuestros ojos, nuestro entendimiento y el discernimiento, hermano, espiritual, y decirle, Señor, ayúdanos. Todos, sin excepción, en alguna otra manera, hermano, hemos solapado ciertas cosas. ¿Ah? No le voy a decir ahorita qué, yo estoy hablando simplemente algo general, cualquier cosa. De cierta manera sí hemos
hemos sido cómplices de algo que nos hemos arrepentido, Dios ha redarguido en nuestro corazón y le hemos pedido perdón al Señor. Pero a veces, hermano, que todavía hay ciertas cosas, ciertos detalles en los cuales todavía estamos siendo partidos, a veces sin saberlo. Y ahí es donde Dios quiere entrar al corazón, redarguirnos, hermano, y derrochar todo eso, o rechazar todo eso. ¿Ven? Quiero comenzar diciendo, hermano, definiendo qué es el pecado. Estamos hablando del tema de los pecados ajenos. ¿Qué es el pecado? Y obviamente, hermano, me tengo que remontar desde el principio para que tengamos claro de dónde nos sacó el Señor y si alguien no ha salido de ahí, que Dios lo quiere sacar. El pecado significa, hermano, transgresión voluntaria y consciente a la ley de Dios. Una definición, hay muchas, hay varias. La primera definición podríamos decir, transgresión voluntaria y consciente a la ley de Dios. Una transgresión es una falta, una transgresión es una violación, una transgresión, hermano, es una despreciar la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Entonces, cuando hablamos de transgresión voluntaria y consciente a la ley de Dios, quiero que vayamos, hermano, a lo que fue el pecado original. El pecado original comenzó con Adán y Eva. ¿Verdad que sí? Obviamente, pues Satanás, que se lo reprenda, se rebeló y fue desechado. Y, hermano, pero indujo a la mujer, a Eva, y Eva comió de aquel fruto, hermano. Uno dice que fue mango, otros dicen que no se queda mango porque mango al hombre, dicen, ¿no? Pero lo terrible, hermano, es que Adán cayó en transgresión, como dice la palabra, y ahí es donde está el pecado, donde se efectúa el pecado, una transgresión. Jehová le dijo al hombre, de todos los árboles puedes comer. No sé la dimensión del jardín del Edén, qué tan grande sería. No sé cuántos árboles había, si estaban contados por miles, por cientos, o por decenas, o por millones. Pero le da una orden a Adán y le dice, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no comas. Porque de cierto que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el hombre, hermano, no hizo caso. Teniendo toda una vida, hermano, de eternidad por vivir, sin morir, sin envejecer. Hay unos estudiosos que dicen, hermano, que cuando Adán se sentía un poco ya viejón, dicen los estudiosos, ¿verdad? Iba y comía el fruto de la vida y otra vez volvía a estar fuerte y vigoroso y joven. Eso usted juzga. Pero lo que sí, y no se sabe qué tanto tiempo duró Adán y Eva en el paraíso, en el Edén. Pero lo que sí pasó fue la transgresión. Ahí está, la desobediencia al mandamiento de Dios. Eso transcurrió en pecado. Eso se convirtió en pecado. El transgredir la ley de Dios, faltarle al respeto a Dios, desobedecer a Dios, eso lo llevó a Adán y Eva, hermano, al pecado y lo llevó a morir. Y cuando Jehová le dijo, ciertamente morirás, eso se lo dejó bien claro, hermano, y le dijo, no había otra manera de revivir. Ya estaba condenado el hombre a morir. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice que el pecado, hermano, fue traspasado a nuestros antepasados. Y de ahí, hermano, a nosotros. Aleluya. Y
¿Ya lo tiene? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecadores sabemos aquí? Pero arrepentidos. Aleluya, esa es la diferencia. Porque como dice el dicho mexicano, sin deberla ni temerla, nosotros nacimos con la raíz del pecado. Nuestra naturaleza de pecado. Cada bebé que nace hoy en día, hermano, nace con la naturaleza pecaminosa. Dios bendiga al hermano Esteban, pero nació en pecado. ¿Verdad que sí? Pero llegará un momento en el que ya en su conciencia, ya grande, entenderá y razonará, y Dios, hermano, se manifestará su vida y él entregará su corazón a Cristo. Hermano, entonces si ahorita se muere el hermano Esteban, va para el infierno porque nació en pecado. No, él todavía no tiene conciencia. Pero un niño, 3, 4, 5 años, hermano, ahora en día, ya echan mentiras. ¿Y quién nos enseña? Yo no sé, no me pasa mucho por la mente, que yo no dudo que lo haya. Pero no me pasa así por la mente decir, es que cuando nació el papá del principio y la mamá lo estuvieron educando para que echara mentiras. No, es la naturaleza del pecado. ¿Por qué el niño es violento? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué es arrebatado? Y hasta hace esto, ¿no? Al papá. ¿Por qué? Es la naturaleza del pecado. Es el pecado original. Y le voy a decir algo, hermano. ¿A cuánto le gustan las herencias? Que le dejen herencia, sus papás. ¿Sí? ¿Le gusta? Pues esta es la herencia que le dejaron. Pero a mí no me gusta. Yo no la quería. Pero como haya sido, cuando platicamos con la gente y la gente dice, bueno, es que entonces yo no le voy a echar la culpa a mis padres o le voy a echar a Adán y Eva. No, porque aún así Dios, en su gracia, en su misericordia, hermano, aunque somos objetos de la naturaleza pecadora, la herencia de pecado se estableció en nosotros y por el pecado la muerte. Pero Jesucristo también, hermano, nos dio la vida. ¿Sí me explico? No hay excusa. O no hay que echarle la culpa a nadie. Jesucristo mismo entregó su sangre y allí, hermano, nos entregó salvación para ya no estar en pecado. Aquí el apóstol Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, cuando aquel hombre comió el fruto, desobedeció a Dios. Cuando usted y yo participamos en pecados ocultos, ajenos, y no decimos nada, nos comemos aquello, hay maldición. Y no estoy hablando de maldiciones generacionales, eso no existe. Porque cuando Cristo llega al corazón, Él rompe con todo. Y tú estabas acarreando con vida de pecado de tus antepasados, de brujería, de lo que sea. Dios rompe aquello, hermano, y no hay necesidad de otro sacrificio. El sacrificio de Cristo sobra, basta y sobra y es poderoso. Y la sangre de Cristo, hermano, rompe todo. ¿Ven? Entonces, eso que sacan hoy en día, que ay, usted, mire, sus hijos les pasó esta maldición generacional. Y ahora tiene que venir y traer todos sus pecados que tienen por ahí. Y ahí está la gente escribiendo, hermano, tontería y media. Y los otros locos que están ahí riéndose. Y una oración para la liberación de maldiciones generacionales. No, una cosa así. Una cosa así. Cuando un demonio se establece en la familia, hermano, por eso el papá es borracho, por eso el hijo es borracho y por eso el nieto es borracho. Porque es una dinastía, hermano. Pero a veces son demonios, están posesionados, hermano, de la familia. Esa es otra cosa.
Porque el libro de Ezequiel es bien claro, hermano. Jehová Dios hablando dice, el hijo no pagará por el pecado del padre. Cada quien pagará por su culpa. Pero si el hijo ve que su papá es un impío, un borracho, un pecador, un perverso, adúltero, fornicario y de todo, y él dice, dijo, yo no quiero hacer así. Y él entiende la ley de Dios y ejecuta lo de Dios, el hijo no va a pagar por el papá perverso. ¿Entiendes? Entonces eso que cuando dice eso es un invento para hacerte entender y creer que ahora en Cristo no hay necesidad de hacer otras cosas. Pues obviamente, money, ¿verdad? Pedir dinero para eso, porque hermanos, si tu maldición es de brujería, son de $1,000 para arriba. Si tu maldición son de fornicación, son de 2,000 para arriba. Si tu maldición es de homosexualismo, son 10,000 para arriba. Y hermano, puro negocio terrible. A ver, puro negocio terrible. Pero gloria a Dios, hermano, porque a nosotros no solo nos basta la sangre de Cristo. Dice que no cubre los pecados, los limpia totalmente. Llegó Jesucristo, ese pecado original que apestaba delante de la presencia de Dios, que nos hacía como animales irracionales. Porque una cosa dice el apóstol Pablo, que hay hombre animal, hay hombre natural y hay hombre espiritual. Eso está terrible, ¿verdad? Pero llegó la sangre de Cristo y limpió todo. Es que mi papá era brujo, mi papá era adulto, mi papá era fornicario, yo nací así. No, ahora la sangre de Cristo somos ahora nacidos en Cristo Jesús. Pero ya depende de uno que quiera seguir los mismos pactos del papá. Amén o no amén. Pero cuando nace el bebé, nace con esa naturaleza pecaminosa. Por tal motivo, mientras va creciendo el niño, el adolescente, el joven, se va manifestando en él el pecado de depravación, de deseo, depende de lo que les escoja hacer, porque es el pecado. Eso significa transgresión voluntaria y consciente a la ley de Dios. Amén. Salmo 51:5, el salmista David lo dice, hermano, porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi mami, bueno, mi madre. Pero usted a esta altura va a decir, ¿y yo qué culpa tengo? No, por eso está Jesucristo, aleluya. Que así como el pecado entró por un hombre, y por un hombre la muerte, así por un hombre también entró la vida, y ese hombre es Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Todo radica en el corazón. Quiero que veamos de cerca, hermano. Ok, dice la Biblia que Adán y Eva. Y conoció a Adán a su mujer y concibió un hijo que llamó su nombre Caín. Después otra vez concibió Dios a luz un hijo que se llamó Abel. Génesis capítulo 4. Esto está muy interesante, hermano. Y le dejo esto para que lo entienda, para cuando a usted le toque evangelizar a alguien, también es muy poderoso, hermano. Importante saberlo. Amén. Son puntos muy importantes en nuestra doctrina, hermano. Verso 3, Génesis 4:3. Y aconteció dado el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuántos están contentos aquí? ¿Cuántos son felices, hermano? Porque cuando se cae el semblante, hermano, hermano, empieza la cara no va a estar, no. Hay muchos que no disimulan. Digo, no se despistan. Yo no estoy diciendo que
Tú imaginas, antes no se craquea el espejo. Dice que decayó su semblante, hermano, pero se ensañó Caín. Verso 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si hicieres bien, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Caín. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Y qué hizo Caín? Mató a su hermano. Pregunto: ¿sabes que hoy estaba oyendo una novela? Me dijo mi hermano, tranquilo, a ver qué es el horóscopo. Estaba oyendo una novela, hermano. Estaba bien inventada, pero se oye donde es algo que le ponen así de emoción, ¿no? Le hablan por teléfono a fulano, que sé quién sería, pero yo lo estaba oyendo, digo, estamos trabajando en la casa, no me lo entiendo. Y fuimos a trabajar, trabajaba una televisión a todo volumen ahí. Y sale el teléfono y dice: ¡que no! ¡Mátalo! Y se tira. Y llega la hija supuestamente: ¡papá! ¿Por qué estás hablando? Aquí le dices que lo mate. Y ya te sabe la música de suspenso, ¿verdad? ¿Cuántas novelas hay aquí? No, gloria a Dios, que no, bendito sea Cristo, que no, en la mañana no sabe ni qué es gloria a Dios. Pero las que fueron novelas, no, la pura cara de Dios, yo me acuerdo. Entonces, a lo que quiero decir esto, hermano, y se me esta reflexión: Caín, hermano, miraba novelas. Miraría novelas, Caín. Porque ahora, en las mismas novelas, hermano, enseñan, aunque no quieran, los noveleros aquí, las novelas te enseñan a fornicar, a adulterar, a practicar la brujería, el ocultismo y todo eso, hermano. A matar, a robar, a destruir. Son del diablo, entonces, ¿verdad? ¿Para qué le sacamos vuelta? ¿Para qué lo vamos a estar mirando? Pero bueno. Entonces, Caín, hermano, no tenía una televisión donde le enseñaran a decir qué hacer o cómo matar a los hermanos. Pero era el pecado. Estaba tan arreglado. Por eso Jehová dice: si bien hiciere, no serás enaltecido. Si no hiciere, el pecado está a la puerta. Se ensañó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. Por eso vemos la juventud de hoy en día. Por eso vemos gente, hermano, que hace barbaridades terribles, hermano, y están en condenación en una celda o en un lugar, hermano. Pero es el pecado que los hizo hacer aquello, porque está dominado la naturaleza pecaminosa. Todos sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, al estar en ese pecado, hermano, nuestra única esperanza o lo que nos esperaba era la muerte. Y no solamente una muerte física, porque cuando Adán pecó, murió, pero no físicamente, porque duró más de 900 años, ¿verdad? Sino espiritualmente fue su decadencia al hacer la separación de Dios. El pecado se interpuso en medio. Pero gloria a Dios, hermano, porque a usted y a mí Dios nos mandó un propiciación, Jesucristo, nuestro aleluya, ese cordero que fue inmolado, y esa sangre rociada, esa sangre, hermano, preciosa, para limpiarnos. ¿Cuánto da gloria a Dios por ello? Y ese es el punto principal, hermano, que aunque no queríamos esta heredad, fuimos heredados de esa manera, hermano. Pero Jesucristo vino a este mundo y quitó esa mala herencia de nosotros. Aquí es donde comienza, hermano, una nueva vida en Cristo. Porque cuando hablamos de los pecados ajenos, estamos hablando en iglesia.
Y yo estoy haciendo un resumen, una reseña del pecado original. A ver. Que el pecado está a la puerta, que el pecado te hace seco, que el pecado cuando no ha nacido de nuevo. Y aunque haya nacido de nuevo, es diferente. La lucha que tienes contra el pecado es diferente, no que está en ti, o no que te domina. Aunque el apóstol Pablo dijo, este pecado que mora en mí, pero no es que te domine, sino que está a la puerta y siempre está queriendo hacer que lo cometas, o que le des chance al pecado para que caigas de la gracia de Dios. Pero ahí está donde está la lucha. Claro, con la ayuda del Espíritu Santo y su santa forma. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, hermanos. El apóstol Pablo en los Colosenses capítulo número 2. Gloria a Cristo. Y eso es suma importancia, hermanos, saber esto, porque así nos damos cuenta ahora a qué se refiere, hermano, cuando habla de los pecados de Dios. Capítulo 3, verso 5 dice, Colosenses, capítulo 2, verso 14 y 15. Verso 13. Colosenses 2, 13, 14 y 15. Dice, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Bendito sea Cristo. Si Dios no nos hubiera perdonado, hermano, nuestros pecados, hermano. Ay, Dios mío. Pero dice que nos perdonó todos. Verso 14, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otra versión dice, los hizo marchar avergonzados. Qué precioso, ¿verdad? Los hizo marchar avergonzados, los hizo marchar derrotados. Bendito sea el nombre del Señor. Ese documento de esa herencia, porque cuando hay una herencia, hermano, hay un documento para poder reclamar esa herencia. ¿Sabe qué, amigo Samuel? Yo voy a morir y a usted le dejo el altar. Y va a decir, hermano Samuel, ¿qué quiere? Pero bueno, le dejo eso. Ah, y también le voy a dejar unos gatos. No de esos gatos que andan sueltos, sino de los del carro. Ok, entonces diga el hermano Samuel, yo vengo por lo mío. Tranquilo, monta el papel, monta el decreto. Ah, no, aquí está. Al hermano Samuel le dejo, amigo Samuel le dejo, ¿qué te dije? Los gatos. Y amigo Joab es el primogénito, mi hijo, el mayor, el más consentido. Aleluya, ya salió. Le dejo toda la deuda. ¿Es una herencia? Le dejamos herencia. Y así usted dio, hablando espiritualmente, el pecado es ese decreto. Dios mío, terrible, hermano. Si Dios no nos hubiera librado de eso, si Dios no hubiera perdonado todos nuestros pecados, hermano, estaríamos condenados, culpables. El que no está en Cristo, el que no tiene Cristo en su corazón, el que no se ha arrepentido, ¿cómo está? Perdido, culpable y muerto, condenado y muerto. Esos cuatro actos de decreto están sobre la persona. Pero gloria a Dios, hermano, porque usted y yo vivimos para Cristo. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios en esta noche? Entonces, ese documento fue destruido porque ese documento contenía los cargos contra nosotros. ¿Quién va a querer, hermano, reclamar esa herencia? Yo vengo por mi herencia. ¿Cuál? Mátenme, porque soy digno de la muerte, soy pecador. ¿Quién, hermano?
Si hasta el más perverso y pecado no se quiere morir. ¿Verdad que no? Amén. Entonces, no, Jesucristo vino, hermano, por eso aquí lo dice bien claro, ¿no? Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Quién es este hombre? Enséñame su presentación. Culpable, condenado, está muerto, va al infierno. Y uno sin poder hacer nada. Así. Pero llegó Jesucristo, yo pago por esa alma. ¿Y qué va a dar? Mi sangre preciosa. Y esa acta fue anulada. Esa acta, ese documento que contenía cargo contra nosotros fue destruido. Y Dios nos aceptó como sus hijos. Obviamente, hubo un arrepentimiento. El que se arrepiente y deja que Dios lo cambie y lo salve, quita ese pecado, como lo hizo con nosotros, y nos hizo una nueva criatura. Segunda Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gálatas dice, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y ese es el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero vaya conmigo a Romanos. Tomen acá. Romanos 5:17, alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Romanos 5:17, miren lo que dice, bendito sea Cristo. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. En otras palabras, hermano, el pecado acarrea muerte, el pecado acarrea destrucción, el pecado trae, hermano, desolación, pero Jesucristo trae vida y vida en abundancia. Y ahí usted puede ver desde el 13 en adelante, hermano, desde antes de Moisés, antes de escribir la ley, la gente moría por el pecado. El pecado. Seguía la muerte reinando, por eso dice que la muerte reinaba. ¿Qué cosa es eso? Pero solamente Jesucristo pudo derrotar el imperio, el reino de la muerte. Por eso 1 Corintios 15:50 en adelante dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el que ha muerto ha acabado con el pecado. Jesucristo, hermano, cuando murió, Él venció el pecado, la muerte y a Satanás. ¿Cuánto alaban a Jesucristo de esta noche? Y ese pecado que moraba en nosotros, hermano, o ese pecado original, Jesucristo vino a quitarlo. Pero cuidado, porque puede haber pecados ajenos. Gloria al nombre bendito de Dios. Dios nos dio su dádiva o un regalo bendecido, que es la vida eterna en Cristo Jesús y la paga del pecado de muerte, ¿verdad? Todos los que no se arrepientan y no vengan al Señor, hermano, fíjense qué terrible es, no podrán gozar de la vida, sino que la muerte es su esperanza. Si no vienen a Cristo, si no se arrepienten, si no hay un nuevo nacimiento, es nomás oír. Dice la Biblia que no somos oidores solamente, que somos hacedores de la palabra del Señor. Vaya conmigo nuevamente a Colosenses capítulo 3. ¿Cuánto la van a hacer? 3:5. Colosenses 3:5. Y en la mañana, Dios me da esta escritura, hermano, lo podía leer y podía asimilar esto, hermano, con lo que está, con el tema que estamos viendo. Dice, hacer morir puedo tener en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí es donde comienza, hermano, la bendita obra del Espíritu Santo. Tú viniste a Cristo, yo vine a Cristo, tú vinimos a Cristo, hermano. Y de ahí, hermano, va un cambio ascendente. De la noche a la mañana Dios se transforma, que es una nueva criatura, claro que sí. Pero hay cosas que ya por medio de la palabra Dios está enseñando y te está poniendo para que ya no practiques. Eso se llama, hermano, un proceso ascendente hasta el conocimiento pleno. ¿Okay? Entonces, estas cosas que antes operaban en nosotros, ya no. Por eso el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, verso 1, dice: ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? No se puede. No se puede. Es como si usted se hizo americano. ¿Cómo quiere ser otra vez mexicano? Esto le llaman así. A ver, ¿cómo es posible que no, ahora en Cristo Jesús somos una nueva criatura? Ahora vivimos para el reino de Dios. Esto significa que va pasando un tiempo y es un progreso ascendente hacia un conocimiento pleno. Aquí ya comienza el tema, hermano, principal. ¿Por qué debemos saber que el pecado es deshonrar a Dios y ofenderle? Porque ahora, ya que entendimos que el pecado original Dios vino a perdonarnos, ya vino a transformarnos, ahora ya no podemos vivir en pecado. ¿Sí me explico? Ay, hermano, es que usted está hablando como de que es perfecto, santo, puro. No, precisamente por eso venimos a la iglesia, porque nos consideramos, hermano, todavía delante de Dios que estamos fallando y necesitamos ser transformados, necesitamos ir dejando el pecado y que Dios siga transformando nuestro corazón, hermano, porque no queremos pecar, no queremos fallar en Dios. Y aquí es donde entra, hermano, el tema principal: los pecados ajenos. Que a veces no por nuestro pecado original, ya no nuestro pecado, ahora son pecados ajenos que estamos transgrediendo la ley de Dios. Ahora el pecado, hermano, para el Hijo de Dios, alguien definió de esta manera, hermano, es errarle al blanco. Alguien que tiene ¿se han visto las ruedas? Que tiene varias rayitas en medio, tiene un centro rojo o negro, o de diferente color. Y los que avientan flechas o cualquier cosa, tienen que pegarle al centro, ¿verdad? Y cuando no le pegan ahí, le pegan a otro lado, ¿qué pasa? No le erraron a blanco. Ahora en el cristianismo alguien lo definió de esa manera, que es errarle al blanco, equivocarte. Por eso nosotros debemos saber lo importante que le costó a nuestro Señor, el Salvador Jesucristo, su sangre. Es el precio para quitarnos del pecado original y para que ahora andemos en Cristo en novedad de vida y no transcurrir transgresión ya contra Dios. ¿Ven? ¿Cuáles son tus pecados ajenos, iglesia? Debemos prestar atención de no participar, hermano, en ningún pecado ajeno. ¿Queda claro? Ahora ya no podemos, por eso la cosa hacer puede morir nosotros todo lo terrenal, fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, que ha sido la cría. Porque el viejo hombre está viciado, dice también el libro de Efesios, dice que está viciado por los deseos engañosos. Pero llega Jesucristo, hermano, y hace un acto y dice: ya te quité tu pecado. Ahora, ¿por qué vuelves nuevamente a eso? Por eso, cuando hablamos de pecado, hermano, estamos hablando de una palabra, no solamente una palabra, sino una acción, hermano, que ofende a Dios. Cuando usted y yo cometemos un pecado, eso lo que hace es separación de Dios. Por eso, la pregunta es, hermano, si participo el pecado ajeno, ¿en qué me afecta, hermano? Número uno, afecta mucho. Número uno, hermano, afecta en tu relación con Dios.
Porque la palabra pecado no significa, hermano, separación de Dios. Para nosotros transcurrir un pecado, hermano, es una transgresión contra la ley de Dios. Y cuando cometemos pecado, hermano, delante de Dios, lo que estamos haciendo es darle la espalda. Por eso hay un canto que dice: ¿cómo he de pagarle mal al que me ha hecho tanto bien? Si su esposo, su esposa, sus hijos, hermano, algo traen por ahí, hermano, que usted sabe que es algo que está mal delante de Dios, no participe en eso. Esa es nuestra advertencia en esta noche. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: consérvate puro, consérvate en santidad, dice otra versión de la Biblia. No te ¿cómo decía otra versión? No te contamines. Porque participar de pecados ajenos, hermano, es una decadencia, es una ascendencia, ya no es una descendencia, ya no es una ascendencia hacia arriba, ahora es hacia abajo. Punto número 1, te afecta tu relación con Dios. Sí, hermano. Por eso le decía al principio, a lo mejor más de una ocasión usted dijo, en cierta ocasión hemos como la palabra, como le dije, hemos participado en pecados ajenos. Hemos sido cómplices de algo y estar redarguyendo que vas a orar y no puedes porque sabes que hiciste mal. En una ocasión yo se he platicado, hermano. En mi iglesia íbamos a dar enseñanza, era un domingo por la mañana. Y yo salgo con mi Biblia, con mi cuaderno, y me voy a subir a la camioneta y veo enfrente cuando estaba un borrachito tirado en la calle. Y algo dentro de mí me decía que lo ayudara, que fuera, lo levantara, lo llevara a su casa. Estaba a media cuadra, no estaba tan lejos, porque el pobre hombre del borracho no se podía levantar. Pero hay otro pensamiento venía: pero es que si lo hago voy a tardar y ya voy a llegar tarde. Todavía me subo a la camioneta y lo estoy viendo por el espejo, hermano. Y el pobre hombre aquel, como pidiendo ayuda, pero no se podía levantar. Y ahí estoy yo luchando, hermano. Bueno, por fin, donde saco la camioneta, hermano, y doy, y ya de su casa ya venía saliendo su esposa y sus muchachos. Y dije: bueno, por fin ya van a levantarlo, ya van por él. Bueno, llegué a la iglesia, hermano, ni una amén, ni una aleluya, como ahorita usted. Nada. Salí peor que cuando llegué. Y Dios redarguía mi corazón. Porque a veces son cosas que tienes que hacer, hermano. No estoy hablando con esto que no te importa la iglesia, no, sino que son puntos en los cuales Dios te prueba. Y ahí está, hermano, la conciencia. Está redarguyendo que a veces no puedes orar. Está tan afectada tu vida, hermano, que no hayas con palabras, hermano, cómo acercarte a Dios con confianza. Pero bueno, le damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido que abratarnos y pedir perdón, hermano. Y ya eso lo borramos, y no, por eso la palabra en esta noche, o el mensaje en esta noche: no participes en pecados ajenos. Guarda la bolsa ahí en la mochila. Los muchachos son muy así, son muy astutos. Y, sí, yo lo tengo, eso ya es participar. Y el punto número 2, hermano: pon en riesgo tu salvación. Claro que sí. Claro que sí, pon en riesgo tu salvación. ¿Por qué? Hay un dicho mexicano, no está en la Biblia, ¿verdad? Pero dice el dicho: tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la pata. ¿Qué es lo que se dice? A ver. Por eso dice la palabra del Señor: de lo contrario, que usted y yo debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero cuando participas en pecados ajenos, pones en riesgo tu salvación. Y ya sabes que me robé a la novia. Eso es fornicación, ¿verdad? Porque no se casaron. La robé, ¿cómo ves? Préstame un cuartito ahí en tu casa. Adelante.
hermano, fornicación, no sabe lo que está abriendo las puertas, hermano, directamente a la desgracia. Y eso es participar en pecados ajenos. Amén. Dios mío, se quedaron mudos. Por eso es peligroso, ¿no? Porque pone en riesgo tu salvación. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, vamos ahí donde está el texto clave. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Como pastor, el hermano Timoteo era pastor, y él estaba, hermano, siendo adoctrinado, capacitado por su maestro, el apóstol Pablo. Y él dice, consérvate puro. Pero a veces nos gana más la humanidad. Como la palabra el humanismo, nos gana más el humanismo. Y ayudamos a alguien que no debe ayudar. Y aquí es donde entra el peligro. Pone en riesgo tu salvación. No de que seas juzgado por el pecado de otro, pero la palabra del Señor nos dice, hermano, que cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque le costó la sangre de Jesucristo. Amén. Y Dios mío, los pecados ajenos te llevan a la destrucción. Y es muy importante, hermano, hacer un análisis cada día en nuestra vida, aún en nuestro propio hogar, aún en nuestra propia familia, aún con nuestros propios hijos, tener conciencia y conocimiento, hermano, que están haciendo. Porque a veces nosotros mismos, hermano, somos los responsables de que la desgracia llegue al hogar. Porque lejos, hermano, de reprender y de tajantemente, hermano, cortar aquello, también somos participantes. ¿Por qué? Porque los pecados ajenos existen. Amén. Claro que existe. Y el Señor lo quiere evitar, nos lo quiere, nos advierte, hermano, a no participar de ello. ¿Cuánto alaban al Señor? Obviamente vamos a tener que traer también por citas, hermano, también para que vea por la palabra del Señor. Pero una de ellas, hermano, dice el apóstol Pablo, Corintios, me parece, 1 Corintios, 2 Corintios 5, dice que no te juntes con los fornicarios. La primera, Corintios 5. Pero dice el apóstol Pablo, hermano, ni comas con él. Verso 9, 1 Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dios mío. Un fornicario, en el aspecto moral, es aquel que se votó, por ejemplo, un joven se vota con una señorita y hacen su vida, pero no están casados. Eso es fornicación y es un pecado blasfemo delante de Dios. Adulterio es aquel que tiene su esposo o su esposa y se mete con alguien más que no es su marido, su esposo o su esposa. Eso es adulterio, es otro pecado aberrante delante de Dios. Pero cuando habla también de fornicación, hermano, está hablando o del adulterio también, está hablando del alma. Por eso dice acá, me parece que es en Isaías dice, se llenó de sus fornicaciones, dando lugar a aquellos deseos, dando lugar a aquel desorden. El apóstol Santiago dice, oh almas adúlteras, porque aquel está amando al mundo, y yo no tengo que juntarme con él. Y aquí pega duro, porque a veces viene siendo nuestra propia familia. El mensaje del sábado, ¿se acuerdan? ¿Cuánto le está resonando aquí?
obviamente el carnalito se va enojando. No tienen nada a usted. ¿Cómo es que van a matar? Ahí lo dice la Biblia, mátalo. Todos te están provocando al odio, al rencor, dice la Biblia, y no es cierto, simplemente porque a veces, hermano, hacemos amistad con el mundo. Por eso dice, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Mire, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamamos hermano. Fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Aleluya. No nos mandó el Señor a juzgar. Al vecino yo no le hablo porque es un adúltero, fornicario, ¿no? No está hablando así, que los juzguemos, que los condenemos, ¿no? Dios nos tiene que dar palabras también, ¿no? Para hablar de aquel, para que se arrepienta de todo pecado. Bueno, pero está hablando, hermano, de la iglesia. Cuidado con los pecados ajenos. Hay un muy alto porcentaje, hermano, en la juventud de hoy en día con ese pecado de fornicación. Porque está terrible, hermano, y lamentablemente los propios pastores no dicen nada. No estoy diciendo que los expulsen o que los condenen, no, pero que los hagan recapacitar de pecado. Está terrible eso. Nosotros dijimos, muchachos, ten cuidado, no es así, ten cuidado. ¿Y cómo? A ver, más platícame, por decir algo. ¿Cómo fue tu noviazgo? ¿Cómo comenzó el noviazgo? No, pues la miré, me miró. Los mirador, ¿qué? No, pues nomás con la mirada, la miré. Bueno, ¿y cómo te le declaraste? Pues, voy a declarar a ti. Porque ahora los muchachos son muy diferentes a antes. Todavía uno no hay ni qué decir. Joven, ya de llevar con la tecnología. Ya las muchachas son muy descaradas hoy en día. Pero, no más. La miré y le dije, ¿qué? ¿Cómo que qué? Pues sí, no, ¿qué? ¿Sí o no? Digo, ¿estás haciendo así, mi mamá? Le digo, ¿qué dijo ella? Pues digo que sí. No, ten cuidado, muchachos, ten cuidado. Yo estoy hablando de jovencitos, hermanos, de 14 años a 16 años. La niña tenía 14 años y él tenía 16. Niños, jovencitos. No, ten cuidado, mira, no vas así. Pero la Virgen era la papalotera ahí, la propia mamá. Eso es lo más. No sé, pero terrible. Y así se dieron las cosas, cayeron en el pecado y salió embarazada la muchachita y una vida en desgracia. Porque cuando Dios no es y actúa el pecado, pero Dios nos ayude y no participemos, hermano, en pecados ajenos. Conservémonos puros, luchemos con todo eso, hermano, con nuestra actitud, a veces como la palabra, nuestra prontitud a hacer las cosas. No analicemos
Oye, ¿me llevas a la tienda? Bueno, vamos a la tienda. No, es que voy a traer unos caguamas, un cigarro, unos 12 de... Sí, échalo, aquí tengo idea con hielo, hombre, no te preocupes. Aunque se oiga mal, aunque nos juzguen o nos digan lo que sea, no, eso. Yo te llevaré por un tanco, te llevaré por esa, pero ahí puedo movernos. Aunque nos digan de lo que nos quieran decir, no. Pero es mejor no participar. ¿Sí? Está terrible eso. Pero, como digo aquí, que se murió, no hay más. La otra semana, por favor, Dios continúa. Así es que solamente queda la introducción para que veamos y que tengamos conciencia de que la salvación y para que se quitara el pecado de nosotros no nos costó mucho. Y me quedé bien cortito. Solamente fue por encimita, porque Jesucristo no cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Saben qué hacían los romanos, hermano, cuando azotaban a Jesús? Lo azotaban, hermano, porque para ellos era un delincuente. Para ellos era un malhechor. Para ellos era un malvado. Porque los romanos estaban ajenos a los religiosos. Ellos solamente cumplieron la orden de crucificar a Jesús. ¿Y cómo lo hicieron? Se ensañaron con él. Porque para ellos era un delincuente. Por eso cuando al último hermano que se tuvo que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque a pesar de que lo golpearon, pero miraban en él. Miraban en él la diferencia. Y que nosotros podamos ver eso, hermano. Que Cristo murió por nosotros y todo lo que padeció y sufrió para que nosotros no participemos del pecado de Dios. Porque lo que costó nuestra salvación fue la sangre preciosa de Cristo. Póngase en pie esta noche. Padre bueno, gracias te damos, Rey de gloria, Rey de Jesús. Mi Señor Jesucristo, gracias por quitar esa culpa de nosotros, por quitar ese pecado original, por quitar esa transgresión de nosotros, por quitar esa maldición, por quitar y perdonar tu palabra aquí, Señor, por perdonar todos nuestros pecados. Gracias por esa sangre del madero, bendito sea tu nombre. Gracias porque tuviste a bien perdonarnos, limpiarnos, santificarnos, justificarnos, perdonarnos, Señor. Y ahora estamos en este lugar de refrigerio, en esta ciudad de refugio, en cual es tu casa, Dios. Gracias. Ayúdanos y siga dando conciencia en nuestra vida de no participar en pecados ajenos, sino mantenernos puros, limpios, santos, para esperar tu venida, mi Dios. Te conocen los corazones, la mente, la vida, redagúyenos, Señor. Que en esta noche podamos, aleluya, tomar en cuenta en cada una de nuestras áreas, Señor, cómo está nuestra vida, Señor. Y si hemos hecho conscientemente, Señor, hemos participado en ciertas actitudes, ciertos pecados, Señor, perdónanos, ayúdanos a no volverlo a hacer, a aborrecer el pecado, la maldad, a aborrecer el pecado y la inmundicia y amar la justicia, la verdad y la paz. En el nombre precioso de Jesucristo. Gracias por tu santa palabra, gracias por tu sacrificio, mi Señor Jesús, gracias por tu palabra establecida para nosotros, para conducirnos de la manera que debemos conducirnos. Y gracias por este refrigerio, este privilegio esta noche. Te damos gracias, te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mis hermanos en esta noche. Y recuerden, hermano, que Cristo viene y viene pronto. Dios nos lo bendiga.